Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de la cláusula group by en MySQL, la cual nos va a servir para poder agrupar filas que tienen los mismos valores. Es decir, con esta cláusula vamos a poder identificar una columna seleccionada para así poder agrupar los resultados. Nada mejor que con la práctica para poder comprenderlo. Aquí me di la tarea de poner en estos blocs de notas el código para simplemente este código poder utilizarlo también en otros videos y no estar tecleando cada uno de estos ejercicios, porque realmente sí me tomó algo de tiempo poder escribir todo este código. Bueno, entonces si tú necesitas este archivo me lo puedes pedir o de igual manera posiblemente lo deje el enlace en la descripción de este video para que no tengas que teclear todo esto. Me voy a dar a la tarea de copiar este código y lo voy a pegar aquí. Vemos que la primera parte estamos creando una tabla llamada estudiantes con 7 columnas. Esta primera columna va como es primary key, no se van a permitir registros con el mismo número de control. Lo hago aquí una columna para el nombre, otra para el apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento que es de tipo dates, teléfono y sexo. Y aquí tenemos una tabla, bueno, más bien dicho, estamos insertando los datos en la tabla estudiantes y estamos insertando estos datos. Control, nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, teléfono y al último sexo. Y aquí podemos ver todos los registros. Le voy a dar despacio para que puedas ver todo el código. Entonces, como ya tengo una tabla creada llamada estudiantes, la voy a eliminar. Drop table estudiantes. Vamos a eliminar a la tabla estudiantes simplemente para hacer todo esto desde cero. Ya eliminé la tabla estudiantes. Como ya eliminé a la tabla estudiantes, vamos a ejecutar este código para crear la tabla y poder insertar los datos. Aquí podemos ver, ya se creó la tabla, ya se insertaron los datos. Entonces, como ya creé la tabla, ya inserté los datos, voy a quitar esto y vamos ahora a ver nuestra tabla. Como queremos ver todos los registros de la tabla, pues lo que vamos a hacer es ejecutar esto, select asterisco from estudiantes. Vemos que son 23 registros, pero si te das cuenta, están mezclados, masculino, femenino, masculino. ¿Qué tal si alguien a ti, por ejemplo, si tú trabajas en una escuela en la base de datos y algún director o algún maestro o alguien te pide que por favor le digas cuántos estudiantes hombres hay y cuántos estudiantes mujeres hay? Es decir, agrupar en hombres y en mujeres y así poder saber cuántos hay de cada género. Para eso podemos utilizar a la cláusula group by. Si tú necesitas saber cuántos estudiantes hay por sexo en la tabla estudiantes, podemos utilizar esta cláusula group by. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Como nada más nos interesa la columna sexo, ponemos select sexo. Vamos a utilizar una función de la cual no les he hablado, pero nos va a servir para nosotros poder contar en la tabla, contar los registros. El nombre de la columna que se va a visualizar se llama sexo la columna. Vamos a utilizar a la función count. Asterisco porque se va a contar en toda la tabla buscando cuántos hay por sexo. Luego from estudiantes, es decir, vamos a hacer un conteo de la tabla estudiantes por sexo. Y aquí vamos a utilizar la tabla group by. Group by sexo, es decir, vamos a agrupar por sexo. Vamos a agrupar por sexo. Vemos que nosotros tenemos, voy a mostrar nuevamente la tabla. Voy a ejecutar este select asterisco from y vemos nosotros que tenemos mezclado. ¿Qué es lo que se va a hacer con esta parte del código? Es como que se va a separar, vamos a suponer, se va a tomar la M, la M, la M, luego aquí M, 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 es decir, vamos a agrupar y se van a agarrar todas estas M, luego esta M, esta M, esta M, se van a contar
Y como estamos poniendo aquí select sexo, es decir, se va a mostrar la columna sexo. Y aquí esto nos va a dar el resultado de los estudiantes agrupados por sexo, es decir, el total de estudiantes por sexo. Vamos a ejecutar este código SQL y vemos lo siguiente, dice M14 F19. Espero haberme dado a entender. Si nosotros quitamos esto, el select sexo, ponemos simplemente select count, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, me está diciendo cuántos hay, 14 y 9, pero no me está diciendo cuál sexo es, porque simplemente pusimos select count, es decir, se va a contar de la tabla llamada estudiantes y los va a agrupar por sexo, si el conteo lo va a hacer por sexo, pero no me está diciendo cuál es el sexo, nada más me dice 14 y 9. Para eso nosotros tenemos que poner el nombre de la columna y una coma. Y ya con esto, aparte de aparecerme la cantidad del conteo que realizó, me va a decir cuál es el sexo. Voy a hacer el siguiente ejercicio, me di la tarea de poner el código. Vemos aquí que tenemos el código para crear una tabla llamada libros que tiene estas 6 columnas. Esta columna va a ser para el código y es primary key debido a que no se debe de repetir el código entre cada libro. Es decir, cada libro debe de tener su propio código, un código diferente a los demás. Luego aquí vamos a insertar los datos en la tabla libros, en esas 6 columnas que están allí, código, título, autor, etc. Y aquí vamos a insertar los datos con values. El primer libro tiene un código de 1001, título el Aleph, autor Borges, editorial París, precio 450 y cantidad de copias de ese libro 4. Y aquí podemos ver, poco a poco voy a ir poniendo los datos para que vayan viendo. Vemos que son poquitos datos. Normalmente, lógicamente, una base de datos de una librería serían miles de registros, ya que dudo mucho que solamente sean 17 libros diferentes. Voy a ejecutar este código. Bueno, aquí hay algún problema. Bueno, lo voy a seleccionar, no sé qué pase. Ya vemos que se creó la tabla y se insertaron los datos. Vamos a ver si eso es cierto. Select asterisco from libros. Y aquí vemos que únicamente son 17 registros, tal como lo podemos ver, 17 filas. Entonces, en la mayoría de las veces a nosotros no nos va a interesar, en el momento que quieramos ver la información de una tabla, no vamos a querer ver toda la información de la tabla, sino vamos a querer ver ciertas partes de la tabla, es decir, filtrar la información de esa tabla a nuestra conveniencia. Por ejemplo, vamos a suponer que el encargado de la librería te dice a ti que quieres saber cuántos libros tiene cada editorial. En vez de que te pongas a contar de la siguiente manera y veas, a ver, la editorial París, ¿cuántas veces se encuentra la editorial París? Vemos que nada más se encuentra una vez. Esto quiere decir que la editorial París únicamente tiene un libro, que es el Aleph. Luego la editorial México, contamos cuántas veces se repite. Una, acaban 2, acaban 3 y acaban 4. Quiere decir que la editorial México tiene 4 libros, la cual es programación web, felicidad, luego los pececitos y el conejito. Eso es un ejemplo porque normalmente una editorial puede tener muchísimos libros diferentes, pero ni modo que entre más simple haga la tabla, creo que más fácil se comprende. Entonces, en vez de que nosotros nos pongamos a contar así y digamos, a ver, la editorial Venus, ¿cuántos libros tiene? En vez de hacer eso, pues simplemente podemos utilizar la cláusula group by para poder agrupar por filas. Es decir, se va a identificar una columna seleccionada. ¿Qué es lo que nos interesa? Saber cuántos libros tiene cada editorial. Entonces la columna que se va a seleccionar es la columna editorial. Y de la columna editorial ya se va a hacer la búsqueda, el conteo, se puede decir. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Obviamente para hacer un conteo vamos a utilizar la función count. Ponemos select count. Si nosotros hacemos esto, from libros,
Group by editorial. Vamos a hacer un conteo por editorial, pero aquí, si te das cuenta, aquí me está diciendo que una editorial tiene un libro, otra editorial tiene 4 libros, otra editorial tiene un libro, pero yo quiero saber cuál editorial, esto no me va a servir. Entonces, lo que puedo hacer aquí es poner el nombre de la columna que quiero mostrar, es lo único que le agregaría. Ya con esto lo que estamos diciendo es que vamos a hacer un conteo de la tabla libros y vamos a agrupar por editorial, es decir, el conteo va a ser enfocándonos en la columna editorial. Por ejemplo, no sé si escuchen la música de Juan Gabriel. Es que aquí en la casa nos encanta la música de Juan Gabriel, pero mi mamá es la que lo está escuchando. Entonces, si te das cuenta, vamos a suponer, tenemos la tabla libros y se empieza a contar, enfocándonos en la columna editorial. Es decir, se hace lo siguiente. Se toma la columna editorial y contamos. Violeta se encuentra una vez. Vamos a buscar más violetas. Aquí lo que hice simplemente fue dar un clic para acomodar. Entonces, por ejemplo, cielo se encuentra una vez. Una vez. Entonces, voy a poner aquí un comentario que diga cielo igual a 1. Luego, de la rosa, ¿cuántas veces se encuentra? 1. Solamente se encuentra 1 de la rosa. 1. Luego, de los arcos vemos que hay 2. De los arcos hay 2. España, vemos que hay 1. España es igual a 1. México, vemos que las pusimos juntas. No sé qué le moví. Son 4. México son 4. Es decir, la editorial México tiene 4 libros. Oro tiene 3 libros. Luego, París tiene 1 y Venus tiene 2. La editorial París tiene un libro y Venus tiene 3. Eso es lo que hace, eso es lo que se hace con esta consulta. Estamos haciendo un conteo, pero enfocándonos en la columna editorial. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ver si es cierto y vemos París, tal como vemos aquí, tiene 1, México 4, España 1, de los arcos 2, cielo 1, de la rosa 1 y Venus 3, tal como lo podemos ver allí. Entonces, esto podemos hacerlo con la cláusula Group By. Ahora, ¿qué tal si nosotros queremos saber el precio del libro mayor que tiene cada editorial? Es decir, cada editorial tiene 1 o más libros. La Librería México tiene 4 libros. Me voy a enfocar únicamente en la Librería México. Voy a quitar esta parte ya. La Librería México. Yo solamente quiero ver la información de la Librería México. From libros where editorial is México. Solamente quiero ver la editorial México. Había dado F5 como en Postgres. Select editorial from libros where editorial es igual a México. Bueno, me falta aquí cerrar esto. Ejecutamos y vemos únicamente estamos viendo la editorial. Pero yo quiero ver también el precio. Pongo simplemente una coma para ver, aparte de la editorial, ver la columna precio. Y aquí vemos, dice México, precio 200. Tiene 4 libros y cada uno tiene un precio diferente. Si te das cuenta, el libro con precio mayor es 600.50 y el libro con precio mayor es 100.50. Entonces lo que queremos hacer es saber cuál es el precio mayor de cada libro, de los libros agrupados por cada editorial. Es decir, conocer cuál libro es el que tiene un precio mayor agrupado por editorial. Nada mejor que ver. Entonces lo que tendríamos que hacer, recuerda que en México el libro con precio mayor es 600.50. Vamos a poner aquí un comentario. México, el mayor es 600.50
y el menor es igual a 100.50. Entonces, esto solamente es un comentario para nosotros tomar como referencia, ¿sí? 100.50 es el menor y 600.50 es el mayor. Entonces, vamos a hacer la consulta. Queremos ver la editorial. Bueno, aquí tengo ya esto, ¿no? Nada, no sé qué me pasa. Simplemente vamos a ejecutar esto. Lo selecciono para que se ejecute solamente este código. Ejecutamos y aquí podemos ver, México tiene 4 libros, pero aquí no estoy diciendo cuál es el mayor y cuál es el menor. Yo quiero saber cuál es el mayor y cuál es el menor, no solamente de México, sino de cada editorial. Entonces lo que tengo que hacer es poner select editorial, coma con from libros, ponemos en vez de poner un count, vamos a poner un max y dentro la columna precio. Con esto lo que estamos diciendo es que vamos a mostrar el precio mayor de cada editorial. Ejecuto y aquí me está diciendo el mayor de cada editorial. Si te das cuenta, México es 600.50, tal como lo estamos viendo, y el menor es 100.50, lo quito. Pero qué tal si yo quiero saber el menor también? Simplemente pongo una coma y utilizo la función min y ponemos dentro precio. Con esto, aparte de saber cuál es el mayor y cuál es el menor, vemos aquí que México es 600.5 el mayor y 100.5 el menor. París, como nada más tiene un libro, obviamente que ese es el mayor y ese es el menor, debido a que no hay más. Si hubiera más libros de esta editorial con otro precio menor, obviamente aquí en 1000 aparecería ese precio menor. Entonces, aquí vemos que estamos de igual manera agrupando por editorial para poder ver la información. ¿Qué tal si queremos saber cuántos libros el precio está entre 100 y 300 pesos o dólares o lo que sea? Pero esto agrupándolo por editorial. Es decir, queremos saber cuántos libros de cada editorial está entre 100 y 300 pesos o dólares o soles o lo que sea. Entonces simplemente lo que haríamos es lo siguiente, select, como vamos a hacer un conteo, pero solamente enfocándonos en la columna editorial, entonces select editorial count, si vamos a contar en toda la tabla libros, bueno, esto debe de ir recomendablemente el código SQL en mayúsculas, más que no recuerdo si aquí hay un atajo para convertirlo directamente en mayúsculas como en Postgres. Entonces, vamos a hacer un conteo de la tabla libros por editorial. En aquellos libros que el precio, ponemos between, que esté entre 100 and 300. Es decir, queremos ver aquellos libros que su precio esté entre 100 y 300. Saber cuántos libros su precio está entre 100 y 300, pero agruparlo por editorial. Podemos poner group by editorial o simplemente group by 1. Con eso va a ser lo mismo. Es como si pusiéramos aquí editorial. Ejecuto esto. Bueno, aquí hubo un error. Bueno, lo tuve que seleccionar. No sé si aquí haya... No sé qué pasa realmente. Entonces, si te das cuenta, México, la editorial México tiene 3 libros que su precio está entre 100 y 300. Si recuerdas, eh, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a mostrar además el precio y aquí pongo 1,2. En vez, esto de poner group by 1,2 es lo mismo que poner group by editorial, precio. Ejecuto esto. Bueno, realmente yo no sé qué sucede porque no, si nada más está este código no tendría que seleccionarlo, pero... Y aquí estamos viendo. La editorial México tiene un libro entre 100 y 300. Aquí va otro, ya van 2 libros. Entonces, ¿por qué? Porque si te das cuenta, la librería México tiene 2 libros que su precio es 100.50. Entonces, aquí me está contando 2. Y luego otro libro entre 100 y 300 es
y este que vale 200.50 y ahí son 3, tal como lo pudimos ver. Con esto estamos contando cuántos libros por editorial tienen un precio entre 100 y 300. Ahora voy a hacer otro ejercicio, pero para eso voy a crear otra tabla. Lo único que voy a hacer es que me voy a ir aquí al bloc de notas y vamos a crear una tabla llamada vendedor. Y vamos a, ya voy a quitar esto. Vamos a copiar esto. Y vemos aquí tenemos una tabla llamada vendedor que tiene 8 columnas. Y aquí estamos insertando los datos. El primer empleado tiene un ID de 1000, su nombre es Juan, apellido paterno es Vázquez, apellido materno es Pérez, fecha de nacimiento es esta, ciudad Guadalajara, estado Jalisco y este es el número telefónico. Y así, todos los registros. Esto lo voy a dejar en un enlace para que puedas, bueno, aquí, para que puedas crear esta tabla e insertar los datos y tener que poner todo esto. Sería muy batalloso realmente. Ejecutamos, bueno, aquí algo está pasando, dice, es que ya existe, ya la había creado. Lo único que vamos a hacer es eliminarla. Drop table vendedor, simplemente vamos a eliminarla para hacer esto desde cero. Ejecutamos y ya hemos dropeado la tabla vendedor. Entonces ya hemos dropeado la tabla vendedor, ahora ejecuto el código y se va a crear la tabla y se van a insertar los datos. Ya tenemos todo esto listo, vamos a ver si se insertaron los datos. Select asterisco from vendedor, ejecutamos este query y aquí podemos ver, tenemos 23 filas afectadas, solamente 23, juraría que me parecieron como 80 cuando inserté los datos, lo hice todo manual. Entonces, obviamente los datos por lo regular no se ingresan manualmente, sino que se ingresan desde algún sistema, desde alguna página, se ingresan. Entonces, algún CRM, aquí podemos ver. Pero, como te comenté, muchas veces no nos importa ver toda la tabla, sino que lo que queremos es filtrar la información y ver solamente lo que nos conviene. Vamos a suponer que quieres saber cuántos vendedores hay por ciudad. Entonces, en vez de ponerte a hacer lo siguiente y decir, a ver, Guadalajara, aquí va uno, luego aquí va otro, ya van dos, luego aquí va otro, ya son tres, aquí va otro, son cuatro, aquí va otro, son cinco, aquí son seis, siete. En vez de ponerte a hacer eso, de ir contando registro por registro, puedes utilizar la cláusula group by. Es decir, por ejemplo, pones select count, es decir, vas a realizar un conteo de la tabla, bueno, from libros group by, es decir, si tú nada más pones esto, te va a contar todos los registros, que son 23. Perdón, no, libros no, vendedor, son 23. Son 23. Entonces, si tú haces esto, te va a contar en todos los registros, pero si tú pones group by vendedor, es decir, vas a contar únicamente por group by ciudad, perdón, vas a contar por ciudad, es decir, vas a ir contando por ciudad, te vas a enfocar únicamente en la columna ciudad, es decir, select asterisco from vendedor, vas a tomar solamente esta parte de arriba, lo único que va a hacer es que va a tomar la columna ciudad y va a contar en esa columna, va a empezar a contar, a ver, Guadalajara tiene tantos, Ensenada tiene tantos y así. Entonces, vamos a ejecutar esta consulta group by ciudad. Y vemos, dice 9, 1, 2. Obviamente Guadalajara tiene un 9 porque vimos que se repetía mucho, pero aquí no me está diciendo cuál ciudad es. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente poner aquí select ciudad y ya cambiaría, ya nos mostraría la ciudad. Aquí podemos ver, me está mostrando que la ciudad de Guadalajara tiene 9 vendedores, Mérida 1, Morelia 2, Guasave 2, Monterrey 2, Toluca 1, Tijuana 2, Ensenada y bla, 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 bla. Esto es porque nosotros estamos agrupando. Vamos a suponer que nosotros queremos saber la cantidad de vendedores que su primer apellido es López. Entonces, lo que haríamos es, bueno, esto agrupado por apellido paterno.
Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros hacemos simplemente esto, select, count, vamos a contar de toda la tabla vendedor, where, aquellos donde su apellido paterno es igual, podemos hacer simplemente esto, igual a López. Si va a contar aquellos vendedores que su apellido paterno es igual a López. Aquí me está diciendo que son dos. Pero, ¿qué tal si yo quiero mostrar el apellido? Lo único que tendría que hacer es poner select apellido paterno, coma, where apellido paterno, y aquí ponemos group by 1. Con poner 1 estamos seleccionando esto. Entonces ejecuto esto y aquí me está mostrando que el apellido paterno López hay dos que se apellidan López. O yo quiero saber cuáles apellidos paternos tiene cada vendedor. Simplemente quito la palabra, la cláusula where, quito esta parte y aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Estamos viendo agrupado por apellido. Vemos que hay tres que su apellido paterno es Vázquez, hay dos que se apellidan López, uno Sánchez, uno Gavilán y así podemos ver. El nombre, apellido materno, antigüedad. Aquí también podemos ver por estado. ¿Qué tal si queremos ver nosotros cuántos hay por estado? Simplemente cambiamos esto y solamente es lo único que vamos a cambiar. Vemos que hay 10 de Jalisco, uno de Yucatán, y son 10 de Jalisco porque 9 son de Guadalajara y uno de Vallarta. Uno de Yucatán, 2 de Michoacán, 3 de Sinaloa, y aquí podemos ver.